Este es El Sendero del Líder, un espacio para descubrir el propósito, la influencia y el legado que hay en ti. Bienvenido a este segundo podcast de El Sendero del Líder. Si no has visto nuestro primer episodio, te invito a que lo hagas. En él te platiqué acerca de quién soy, cuál ha sido mi historia como líder. Te platiqué también acerca de Talenton, un ecosistema para ayudar a líderes como tú a evolucionar en su liderazgo. También comentamos acerca de las 3 etapas por las cuales transita un líder: propósito, influencia y legado. Te invité a que evolucionaras conscientemente tu liderazgo, y para ello te invité a que participaras en una masterclass donde vamos a profundizar acerca de esto y te vamos a dar al final de ella un diagnóstico para que identifiques en qué etapa estás como líder. El día de hoy, en este episodio, daremos el siguiente paso para evolucionar como líderes que dejen impacto. En este episodio vamos a dar el siguiente paso. Quiero invitarte a que veas con honestidad cuál ha sido el camino que has seguido. Porque la pregunta ya no es si estoy en el sendero o no estoy en el sendero. Para líderes como tú y como yo, estamos en el sendero. Y la pregunta fundamental es en qué etapa estoy del sendero de líder y cómo lo estoy transitando. Como habíamos dicho, el mundo ha cambiado y la manera de transitar el sendero se ha vuelto muy específica. Anteriormente, podías transitar este sendero de formas que hoy ya no son efectivas. Entonces, vamos a analizar en este episodio cuáles son las formas en las que ya no puedes transitar este sendero, porque tu liderazgo no va a ser efectivo ni va a dejar el impacto que tú quieres. Y después analizaremos la forma correcta de transitar este sendero en estos nuevos tiempos, para realmente convertirte en ese líder que conecte con la gente, que inspire y que deje un legado. Una manera en la que ya no puedes transitar este sendero es desde un propósito pequeño. Cuando tu propósito únicamente satisface tus objetivos personales y tu ego, eso ya no es una manera correcta de transitar el sendero. Puedes lograr resultados, pero al final te harás la pregunta y no tendrás respuesta. ¿Para qué más quiero lograr estos objetivos? ¿A quién más beneficia este propósito? Cuando no tienes la respuesta, eso es un síntoma de que estás trabajando tu liderazgo desde un enfoque de un propósito pequeño. Y eso no te va a llevar a consolidar tu liderazgo y a inspirar a las demás personas. Solamente te inspirará a ti, pero al final no dejarás el legado que estás buscando. Otra manera en la que ya no puedes transitar el sendero es cuando estás en la parte de influencia y quieres influenciar desde la autoridad de tu cargo, desde el poder, desde el miedo, desde esa autoridad que te da la jerarquía. Cuando lo haces de esta manera, puede ser que movilices a la gente, pero al final de cuentas, esa movilización no va a ser de manera auténtica ni va a generar el impacto que tú quieres lograr en las personas que están formando parte de tu equipo. Aquí no se trata de influenciar desde esa autoridad y desde esa frase de porque soy el jefe, porque entonces la estructura no logra el impacto que tú estás buscando y que se requiere hoy en día para poder ser un líder evolutivo que genere impacto y que influencie en la gente. Otra manera en la que ya no puedes transitar este sendero es cuando lidereas sin impacto. Líderes que logran resultados, líderes que son muy buenos en ejecutar, líderes que centralizan todas las actividades en ellos mismos. Líderes que cuando se van, su equipo se desmorona, porque no saben los miembros de su equipo cómo llevar a cabo esas actividades. Porque el líder
sin legado, no se ha preocupado por enseñarlos ni desarrollarlos. Solamente se ha enfocado en lograr sus propios resultados. Y esto es una manera en la que ya no puedes transitar este sendero. Esto quizá antes funcionaba. Podías liderar con un propósito pequeño, podías influenciar desde la autoridad, podías liderar sin dejar un legado. ¿Por qué? Porque eran tiempos más estables, tiempos que no cambiaban tan rápidamente, tiempos en los cuales podías ejercer este tipo de liderazgo. Pero hoy en día, el liderazgo, el tiempo, los cambios en la tecnología, en las relaciones, en las estructuras organizacionales, requieren un liderazgo diferente. Hoy, las personas anhelan un liderazgo diferente. Un liderazgo con visión, con influencia y con empatía. Por eso vamos a analizar ahora cómo sí debemos de transitar el sendero del líder hoy. Anteriormente, como lo habíamos platicado, lo podías transitar de las dos maneras. La primera, la que hemos conversado, te llevaba a lograr resultados pero no impacto. Pero al final de cuentas, lograbas ser un líder que lograra resultados. En el pasado, las personas que transitaban el sendero, como te lo voy a conversar hoy, fueron personas que dejaron un legado trascendente y que a pesar de que muchos de ellos ya no están, su legado, su principio y su imagen sigue presente en la gente. Entonces vamos a analizar cómo transitar ese legado de una manera en que generemos el impacto y que nos funcione hoy en día. Una manera en la que sí debemos de transitar el sendero del líder es con un propósito trascendente. Un propósito que va más allá de los objetivos del líder, que conecta con los valores del equipo, que tiene que ver con una causa grande que moviliza al equipo a dar el máximo para lograr ese propósito, que los motiva, que los inspira a seguir ese camino y a desarrollar las acciones que deben de hacer para lograr los objetivos. Va más allá de los objetivos, va realmente con ese propósito que trasciende al líder, a los individuos y en muchas ocasiones a la organización. Una manera de cómo sí transitar el sendero es cuando estás en la etapa de la influencia, ejercer una influencia humana, una influencia desde la conexión, una influencia desde la escucha, una influencia desde la empatía, una influencia desde la comunicación efectiva, una influencia desde la inspiración y no desde la autoridad, el poder o la jerarquía. Y una manera de sí transitar el sendero del líder es generando un legado que trascienda, un legado que vaya más allá de los objetivos, un legado que vaya más allá de ti mismo, un legado que cuando tú no estés siga permanente, dejes una huella en los miembros de tu equipo y en la propia sociedad o en los sistemas en los que te involucras. Porque ese líder que logra dejar ese legado es un líder que le invitó al desarrollo de su gente, al desarrollo de sus talentos, que dio poder, que generó ese crecimiento en los miembros del equipo y por eso ese legado permanece vivo aunque él ya no esté. Ese es el tipo de legado que hoy en día se requiere que dejen los líderes para generar impacto y que puedan permanecer vigentes hoy y en el futuro. Por eso, cuando hablamos de cómo sí transitar el sendero del líder, estamos hablando de un propósito que trascienda, una influencia humana y un legado que sea vivo. Como hemos visto hasta aquí, todos los líderes transitan por este sendero de 3 etapas. Primero, propósito, luego influencia
y por último legado. Pero hay dos maneras de transitar por este sendero. Una que quizá funcionaba en el pasado, pero hoy ya no está funcionando. Y es transitar ese sendero con un propósito pequeño, una influencia desde la autoridad y un impacto sin legado. Eso hoy en día ya no funciona. Y la otra manera, como lo han hecho los líderes, grandes líderes del pasado, del presente y los que van a permanecer vigentes en el futuro, es con un propósito trascendente, una influencia humana y un legado vivo. Por eso te invito a evolucionar como líder. Quiero invitarte a que veas nuestro siguiente episodio de este podcast, El Sendero del Líder, donde vamos a profundizar en la primera etapa del liderazgo, la parte del propósito, la parte de los cimientos del líder. Y también quiero invitarte a la masterclass gratuita que vamos a dar, en donde tendrás la oportunidad de poder profundizar en estos temas y al final realizar una evaluación que te permite identificar en qué parte específica te encuentras del sendero del líder para poder desarrollar un plan de acción que te permita evolucionar como líder. Recuerda, lo importante es vivir tu propósito y dejar una huella que trascienda. Nos vemos pronto.